A ver que esto ya se ponga. Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a cambiar un poco el centro de la explicación, porque hasta el momento lo que estábamos hablando es por qué se empieza a hablar, o sea, los inicios, cómo se adquiere la capacidad del lenguaje, cómo se aprende una lengua desde que nace el niño y no sabe hablar. Bernstein no está interesado en eso, está interesado entre la relación entre el habla y la sociedad. Cómo la sociedad influye en cómo hablamos. Hay que tener en cuenta que estoy ahora hablando de habla. ¿Qué es lengua y qué es habla? Lengua es todo lo que forma el español. Por ejemplo, gramática, morfología, sintaxis, las normas, las excepciones. Pero el habla es la realización concreta. Nosotros no utilizamos todas las posibilidades que tiene la lengua, que son muchísimas. Ni utilizamos todas las palabras, ni todas las frases, ni todos los tiempos verbales. Utilizamos una parte de ellos. ¿Hablas lo mismo que lenguaje? No, lenguaje es capacidad y no tiene que ver con un idioma. Lengua y habla tienen que ver con el idioma. Hay una lengua española que es todo y un habla española que es lo que tú utilizas de todo lo que hay en la lengua. Por ejemplo, nosotros, cuando se enseñaron los verbos y los enseñaron, os enseñarían que existe un futuro perfecto de subjuntivo que es hubiere dicho. Pero eso está en nuestra lengua, pero no está en nuestro habla, porque eso es una forma antigua, ya nadie dice hubiere encontrado, excepto que estudie derecho, y en una ley se encuentra una normativa de quien hubiera infringido esta disposición, porque en el lenguaje jurídico sí que se emplea. Por ejemplo, el futuro de subjuntivo es del lenguaje jurídico, del habla jurídica, de ese habla sí, pero no es del habla cotidiana, porque no lo utilizamos normalmente. Hay hablas individuales, la de cada uno de nosotros, y hay hablas grupales de una determinada localidad, de una determinada clase. Entonces, lo que le importa a Bernstein es el habla, no la lengua. Hay que aclarar que todo esto se desarrolla en Inglaterra, ¿por qué? Porque en Inglaterra tiene una enorme importancia social tu inglés. Hay un inglés de la clase trabajadora, hay un inglés de la clase acomodada, hay un inglés del nivel intelectual y en muchas empresas, por ejemplo, no te admiten para trabajar si tu inglés es de clase trabajadora. Y es una variación muy fuerte. No sé las veces que hayáis podido viajar a Inglaterra y el inglés que hayáis oído, pero es diferente en pronunciación, diferente en entonación, diferente en vocabulario. Ellos lo oyen enseguida. Lo mismo que nosotros oímos a un gallego, a un vasco, a un andaluz enseguida por el acento, porque nosotros tenemos la variación local, pero en Inglaterra tienen la variación social. Y es una variación social muy importante, tan importante que para muchos círculos de poder tienes que aprender a hablar el inglés de clase alta. Y es que es automático. Y cuando te fijas ves que entra una persona en una tienda, la reacción de los dependientes, cuando, según el tipo de inglés, ingleses todos, según el inglés que hablen es distinto. No lo puedes decir o cambiar. Pero es una cosa natural, te sale, es como has aprendido. Sí, pero si tú sabes que ellos no me van a contratar o me van a estudiar, pues aprendes. Una clase alta o un idioma de clase alta, pues puedo, ¿sabes?
Sí, Cambiar las palabras, cambiar la entonación, algo de ello para... puedes ir a una academia, pero tienes que estudiarlo. Lo mismo que aquí muchos presentadores, locutores de radio y televisión que tengan acento andaluz o catalán, tienen que aprender a quitarlo. ¿Para qué? Porque como emiten para toda España, no quieren... Pero eso quiere decir que esa variación es percibida y es una información que te llega. Entonces estamos, lo puedes cambiar, pero ¿por qué lo cambias? Porque es una información que estás dando. Entonces, eso es lo que le interesa a Bernstein, el habla social. Cómo el habla social influye en la vida de las personas. Porque entonces las lenguas son un instrumento de comunicación social. Yo me presento, hablo, y aunque digo buenos días, estoy diciendo pertenezco a este grupo, pertenezco a esta clase y estoy mandando una información sobre mí. Con lo cual, el significado es también social. No solamente mando una información, expresa la que digo. Aquí tengo 4 botellas de agua para vender. Esto es una información, pero por mi tono, por mi vocabulario, por mi forma de decirlo, estoy mandando otro. En todo acto de comunicación, también en español nos pasa, pero menos, pero pasa. Hay lo que se dice literalmente y lo que no se dice, pero va implícito. Que no es lo mismo que llegue uno y le digas buenos días que buenos días. La entonación transmite lo que se llama el acto ilocutivo. Hay acto locutivo y acto ilocutivo. El acto locutivo es lo que tú dices y el acto ilocutivo es lo que quieres decir mediante la entonación y el gesto. Pero hay otro acto que es el perlocutivo. Esto no es para que lo aprendáis, eso es para que lo sepáis, ¿eh? Que es lo que dices aunque no quieras. Lo que transmites aunque no quieras. Es lo que acabas de preguntar. Tú puedes intentar evitar un acento, pero si lo haces mal, estás transmitiendo que no quieres que se note su acento. Esa es una información que dices aunque no quieras. Siempre que decimos algo, lo que decimos expresamente y queremos que se nos entienda. No decimos expresamente, pero también queremos y cosas que en realidad no queríamos decir, pero que el oyente las... Eso es el tema del que hay muchos significados añadidos. Bernstein tiene una base marxista, porque lo que él entiende, si hay diferentes niveles de la lengua y hay hablas propias del grupo de poder, pues la lengua bien utilizada se convierte en un instrumento de poder. Si tú te presentas en un tribunal, en un juicio, con un fiscal, con un abogado defensor, con un juez, tu defensor tiene que hablar en el habla jurídica, porque si no, no está hablando, no está utilizando el habla del poder en ese momento, perjudicado por ello. Marx lo dice en todos los órdenes, uno de ellos es la lengua, evidentemente. Eso ocurre, lo que dice Marx es que todo son grupos de poder. Grupos de poder altos, grupos de poder bajos. ¿Cómo se manifiestan esos grupos de poder? Se manifiestan en la capacidad económica, pero también en el aspecto físico, en el tipo de adquisición de objetos, en las relaciones familiares, en las relaciones entre las clases y también en el uso de la lengua. Todo ello son relaciones de poder. En el mundo de Marx
clases distintas que tienen cada una más poder que otras. Y evidentemente las que tienen menos poder trabajan para las que tienen más. Eso es el poder hacer que otros trabajen para ti. Las clases que tienen menos poder no consiguen que trabajen para ellos. Esa es la idea. El acceso está gobernado por las relaciones del poder. O sea, tú, si quieres, en el sistema marxista, ya sabéis que uno de los libros base de Marx es El Capital, si quieres tener capital, o sea, dinero, eso está regulado. El dinero lo tiene quien lo tiene y no lo puedes adquirir. Para algunos lo pueden adquirir con inversiones, otros con trabajo. Pero hay lo que se llama también capital social. No dinero, sino relevancia, prestigio, fama, influencia. Eso, ¿cómo lo consigues? Pues estableciendo tu acceso al grupo de poder. Pues, por ejemplo, vosotras queréis ser actrices, pongamos por caso. ¿Cómo que se hace de una película mejor? ¿En vuestra situación familiar o si sois hijas de un productor cinematográfico? Porque sois hijas de un productor, porque está ya en el grupo de poder. Si no, tenéis que intentar entrar en el grupo de poder poco a poco hasta que seáis aceptados. Si hacemos un análisis sociológico y vemos las relaciones familiares entre la gente que se dedica a una profesión, veremos que funcionamos así, porque España es un país de dinastías. Dinastías de abogados, y la mayor parte de la familia son abogados, dinastías de médicos, dinastías de actores, dinastías de políticos, dinastías de periodistas, porque claro, en nuestro caso, la enseñanza es una oposición. Entonces, una oposición se puede presentar cualquiera, pero a trabajar en el país no. Ahí tienes que tener una recomendación de alguien o pertenecer a un grupo. ¿No? Y entonces tú vas a ver un periodista, un director de un periódico, y resulta que es hijo, nieto y bisnieto de periodistas. Que un abogado famoso, su padre era abogado, su abuelo era abogado, que un arquitecto, así siempre. ¿Por qué? Porque cada uno estamos en los diferentes círculos de poder. ¿No? Y cada uno de esos círculos de poder tiene su propia habla. Y esa habla que es tuya. Tú la has cogido porque estás en el círculo de poder y la vas asimilando. Por lo tanto, el habla es un hecho social. Y cuando tú hablas, dices, yo soy este. Yo estoy en este grupo y tengo este nivel social, económico, cultural. Todo esto soy yo. Claro, puedes decir que cuando hablas te identificas. Sí, cuando hablas te identificas siempre. Y además tú tienes cuidado de seleccionar cómo hablas. Y no hablas igual ahora que si estás con los amigos tomando una copa a la 1:30 de la mañana. No porque hables peor a la 1:30 de la mañana, sino porque el tipo de habla es distinta. Es que sería ridículo ponerse cuando estás como con los amigos, ponerte a hablar como si estuvieras dando una conferencia. No encaja. Hay una adecuación, que no significa que sean mejores ni peores, significa que tú inconscientemente te adecuas. Cuando estás con tus abuelos, pues tienes cuidado de decir menos tacos. Normalmente. Es una adecuación, simplemente. Aunque habría momentos en que lo lógico sería decir un taco por la circunstancia que hay, que el taco es un instrumento de expresión más de la lengua. Pero tú no lo haces porque socialmente no es admitido. Ese tipo de cuestiones es lo que es el habla social, que hablamos siempre sujetándonos. Claro, no es lo mismo que tengamos capacidad de cambiar de habla que no la tengamos. Porque si tenemos capacidad de cambiar de habla, según el sitio donde estemos, según el ambiente donde estemos, tenemos mejor capacidad de relación.
Si somos incapaces y siempre hablamos de la misma manera, vamos a tener problemas de relación en alguno de los círculos que tengamos. Esto es importante para la socialización, que es, según Bernstein, cuando el niño adquiere una identidad cultural, no familiar. O sea, ya vamos más allá de la familia, ¿eh? Una identidad cultural. O sea, cuando nos centramos en una cultura. Recordamos a Vygotsky, que hablaba de que el ser humano que habla se ha desarrollado en una cultura específica que tiene su propia lengua. Y entonces adquirimos esa lengua, es más, adquirimos ese habla concreta y estamos socializando. Estamos aprendiendo cómo hablan nuestros iguales, los de nuestro grupo, los que tenemos más cerca. Ese es el proceso de socialización lingüística. Claro, no es solamente el habla, es el habla que lleva consigo un tipo de relación interpersonal, cómo te diriges a las otras personas, un tipo de actitud, unas referencias culturales y de conocimiento que pueden o no pueden estar. Todo eso va emparejándose. ¿Y eso cómo se hace? Con la familia, con el grupo de pares, es decir, la pandilla, los amigos, los compañeros, con la escuela y con el trabajo. Esos son los grandes elementos de socialización del niño. Primero la familia, pero después va a empezar a tener amigos, relaciones, gente de su edad. Eso es el grupo de pares, que se llama técnicamente. Y ahí vamos y va socializando. Y luego la escuela, entendiéndose por escuela, escuela, instituto, secundaria, universidad, todo tipo de centro de enseñanza, donde además del grupo de pares, que sigue estando con los de su edad, están los docentes, está la organización, está todo lo que rodea al hecho docente. Y ahí sigue socializándose, ahora más amplio. Y luego, finalmente, el trabajo, cuando empiece a trabajar, que le dará una nueva socialización, porque las relaciones laborales no son lo mismo que las relaciones dentro de la escuela. Y así va a adquirir hablas y así va a adquirir las ideas inconscientes de organización de la sociedad. Lo va a ir cogiendo mediante la socialización. Luego, esta estructura de clases está en el trabajo. No todos, en el trabajo no todo el mundo tiene la misma clase, ni las mismas responsabilidades, ni gana lo mismo, ni tiene las mismas atribuciones, ni los privilegios, ni las ventajas. No, es una estructura de clases radicalmente separada. También está en la educación. Tampoco hay la misma estructura de clases. Hay diferentes personas, alumnos, docentes, personal administrativo, personal no docente, que tienen diferentes papeles y por lo tanto están en diferentes clases. Las relaciones entre las familias. Evidentemente, todo eso lo va condicionando. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que le preocupa a Bernstein? Esto. Históricamente, solo un grupo pequeño de la población ha tenido acceso a niveles de conocimiento altos. Mientras que la amplia masa, la gran mayoría,
ha tenido acceso a conocimientos más concretos, más particulares. Cuanto más particular es tu conocimiento, cuanto más circunscrito al contexto inmediato, a tu trabajo inmediato, a tu vida inmediata, a tu hábitat, menos cerca estás de los círculos de poder. El que tiene un conocimiento fuertemente ligado al trabajo agrícola, por ejemplo, y que conoce lo que es la vida en el campo de una forma muy, muy, muy profunda y muy, 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 muy limitada, está lejano de los círculos de poder, que se mueve en otros conocimientos y en otros parámetros. Es afectado por él porque las decisiones que se toman en política referente a la producción agraria le influyen poderosamente, pero él no tiene capacidad de comunicación con ese círculo. Es un conocimiento limitado que va acompañado a un habla limitada. Esto es la diferencia de clases a nivel lingüístico. Un habla limitada es un conocimiento limitado. Un habla amplia es un conocimiento amplio. Las hablas amplias son propias de los círculos de poder, las hablas limitadas propias de los círculos sin poder. Tenemos, por lo tanto, dos tipos de significados o dos tipos de hablas, universalistas y particularistas. Cuanto más universalistas, más cerca del poder. Cuanto más particularistas, menos. Pero más cerca ¿De ese? de ese tema. O sea, si yo sé solo sobre agrícola. Pues estoy más lejos del círculo del poder. Pero me tendré asegurado un puesto en la agricultura. Un puesto bajo, porque no tienes capacidad de decisión, no puedes operar sobre temas de decisiones. Tú tienes una cosa contexto, tú puedes decidir cuándo y cómo trabajar la tierra, pero si no estás capacitado ni tienes capacidad de decidir que se termina con tal cultivo o se empieza por tal otro, o se define una política de regadíos o una política de comercialización del campo, porque eso queda fuera de tu conocimiento y también de tu habla. Tú solamente sabes que vas a vender la leche a la cooperativa. Bueno, no sé aquí si sois todos de ciudad o de campo. Pero antes, y cuando digo antes, hace mucho tiempo, estoy hablando hace 40 y tantos años, aquí había el obrero mixto. El obrero mixto, que era la persona que trabajaba en una empresa, pero tenía 2 o 3 vacas y vendía la leche a la cooperativa, que la SAM era una cooperativa, o vendía la leche a la Nestlé, que tiene la fábrica en la Penilla de Cayón, y ahí se iba. Y entonces tenía 2 fuentes de ingresos. Sí, eso era lo normal. Eso es lo que hizo, por ejemplo, que en todo Cantabria estuviera todos los campos segados, verdes y bien, porque como había muchas vacas, había que segar la hierba, y entonces el que no tenía terreno alquilaba terrenos para segar y pagaba al propietario, o sea, había un movimiento económico. Pero en los círculos de poder se decide que el obrero mixto no es interesante porque hay que tener grandes explotaciones ganaderas de más de 60 vacas. Entonces, el obrero que no puede atender a 2 vacas, vender una ternera al año, llevarlas a beber y cuando sale del trabajo atenderlas sí, pero no puede hacer una explotación. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Se acaba con las cooperativas, los agricultores no pueden vender la leche, el campo deja de cultivarse para verde, por eso podéis ir por cualquier pueblo y ver grandes campos sin segar y con malas hierbas, porque ahora ya no se cuida. Y todo eso se decide, no lo deciden los obreros mixtos que estaban con su conocimiento concreto y con su habla concreta, se deciden unos círculos de poder lejanos. Y eso es a los cuales ellos no tienen acceso, pero afecta a su vida, porque Cantabria cambió.
Y fue una de las grandes crisis con la entrada en la Comunidad Económica Europea, cuando Francia, que tenía mucho poder, beneficia a sus agricultores, y para defender nuestro tejido industrial, España decide sacrificar el campo. Entonces hay zonas, como Cantabria, como la zona agrícola de Asturias, que son fuertemente perjudicadas por ello. Todo eso, hay dos grupos. El grupo que está trabajando la tierra, que no se entera de nada y que todo le pasa, le viene de arriba, porque no tiene acceso a ese círculo de poder, y el círculo de poder que decide. Bien. Y así vamos a la tesis central. Lo que se pregunta Bernstein, que empieza su investigación, preocupado porque las estadísticas nacionales de Inglaterra en los años 50-60 establecen que los niños de clases obreras, niños y niñas, obtienen peores resultados en las escuelas sistemáticamente que los niños de clase alta. Y eso tiene una explicación que sería darwinista, es decir, no, es que los ricos son más listos y por eso son ricos. Y los pobres son más tontos y sus hijos son tontos como los padres. Es una explicación que, dicho un poco menos a lo bruto, todavía funciona por ahí. Pero a Bernstein esa explicación no le satisface. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues él habla de los códigos. Códigos. ¿Qué es un código? La forma en que tú utilizas tu lengua. La forma en que hablas. Claro, estos niños de clase obrera lo que tienen es un código restringido, un código pequeño, un habla muy concreta. Están acostumbrados, han crecido en su familia, en su barrio, con sus iguales, y han desarrollado una lengua, un habla pobre, con poco vocabulario, con poca flexión, con poca posibilidad, con poca presencia de términos abstractos. Además, en la época que Bernstein está estudiando, no hay escolarización infantil gratuita, no hay preescolar gratuita en Inglaterra, de hecho sigue siendo verdad. Y el niño, la niña, empiezan a estudiar a los 6 años. No tienen el instrumento de socialización de la escuela, que tienen solamente el niño, la familia y su grupo de pares. Y entonces llegan a la escuela. ¿Y qué se encuentran en la escuela? Se encuentran con un código elaborado. ¿Cuál es el código elaborado? Pues uno más amplio, con muchas palabras que ellos no conocen, con muchos esquemas de comunicación que ellos no usan, con muchos instrumentos de comunicación que no han utilizado jamás, y entonces la escuela lo que les presenta es un muro, no un camino. En cambio, las clases altas, que tienen ese código elaborado amplio desde que nacen, que han tenido educación preescolar y que tienen un conjunto de pares mucho más amplio, llegan a la escuela que les está hablando su código. Es decir, hay un grupo de niños, niñas de clase alta que se encuentran en la escuela el mismo código que utilizan en la familia y en su vida, y por lo tanto transitan con facilidad, y hay otro grupo de niños que se encuentran en la escuela un código desconocido, un vocabulario que no conocen y una serie de barreras
que les provocan una lejanía. La escuela, en general, usa el código elaborado, lo cual en principio parece que tendría que ser bueno. Usa el código elaborado porque de esta manera se supone que todos los niños pueden aprender. Pero la diferencia entre lo que el niño sabe que trae de su clase social y de lo que el niño puede entender y comunicar, y la información que recibe en un código que no domina, provoca el fracaso de grandes masas de población. Y eso es lo que para Bernstein es el hecho crucial del desarrollo social de la lengua. Cómo el habla por sí misma puede representar una barrera para el aprendizaje. Y lo explica mediante estas ideas. El código elaborado, que se puede aplicar a cualquier situación, que vale para cualquier conocimiento y que es el código del poder. Y ese es el código de la escuela, donde el niño va a recibir unas informaciones y unas conexiones que no tiene acceso. Y el código restringido, que está mucho más ligados a una estructura social muy particular, al mundo que conoce el niño, a su familia, a su ambiente, a su medio de vida habitual, a sus diversiones, a sus conexiones inmediatas. Insisto que esto está aplicado a Inglaterra, que tiene una dimensión social muy fuerte, mucho más que nosotros, pero también es cierto que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con niños pequeños, con niños de 5, 6, 7 años, que sí que presumiblemente ya tienen adquirida la lengua oral, presumiblemente están iniciándose en la lengua escrita, pero que no tienen el mismo nivel de habla. Y que es una cosa que tendremos que, de alguna forma, ir descubriendo en nuestras relaciones con ellos para saber hasta qué punto ese habla, ese posible habla restringida, ese código restringido que pueden tener, les influye negativamente en su desarrollo. Entonces, es un elemento que tenemos que tener en cuenta de una forma muy, muy importante. De manera que los dos códigos, a ver si lo saco aquí. Con el código elaborado, ese niño socializado entiende y reflexiona. Con el código restringido, el sujeto entiende menos y reflexiona peor. Como dije, Bernstein es marxista y uno de los dogmas del marxismo es que las clases dominantes lo que quieren es que las clases dominadas sigan siendo dominadas. Cuando tú estás arriba, en la parte cómoda de una estructura, no quieres que cambie la estructura, porque cualquier cambio va a ser negativo para ti. Por lo tanto, las clases económicamente más poderosas quieren que las económicamente menos poderosas lo sigan siendo. Y si esto hace necesario que esas clases tengan un nivel cultural inferior, un desarrollo lingüístico peor, un código más restringido, un habla más escasa, todo lo que sirva
para mantener a la gente en el nivel en el que están, entonces eso se pone en práctica. De manera que nos enfrentamos a una contradicción, que es, por una parte, la escuela como institución utiliza un código elaborado para igualar a todos los niños. El fin moral de la enseñanza, sobre todo de la enseñanza pública, de la enseñanza universal, es que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades, es decir, que adquiera la formación para tener las mismas oportunidades independientemente de su origen, pero la sociedad en la que esa escuela vive muy probablemente no va a querer eso, sino va a querer que la sociedad siga funcionando de manera más o menos armónica, sin grandes sobresaltos, sin quebrantos y con todas las clases establecidas con sus diferentes niveles. De manera que los diferentes estratos, cada uno siga manteniéndose en su estrato. ¿Y cómo se hace esto? Manteniendo el código elaborado como aparte. Es decir, si el código elaborado, si ese habla general no es solo un atributo, no es una característica, es además una propiedad. Entonces vamos a limitar la propiedad. Y así tenemos casos, y esto funciona porque tenemos casos de, por ejemplo, Geoffrey Hoyle, que es uno de los grandes expertos en astrofísica del mundo y uno de los teóricos de la creación del universo, es escocés y de clase baja. Y entonces acabó en la Universidad de Harvard porque en Oxford y en Cambridge no le contrataron. ¿Por qué no le contrataron? ¿Por el código elaborado? Pues básicamente sí, no le contrataron porque el acento era impropio, porque era un hombre con acento vulgar. Y esto no es una exageración, es que está en documentos que le entregaron a él en Coles de Oxford, con esa forma de hablar no podía formar parte de la institución de Oxford. De manera que fue a Estados Unidos, donde no hay diferenciación social de la ley, y acabó de catedrático de la universidad más importante. Es decir, una clase detenta el poder. Todavía funciona esto. Si lo mismo que dije antes de la dinastía, lo podemos decir de los políticos ingleses. Son todos de clase alta. No hay un político inglés, ni los de izquierdas ni los de derechas, que tenga un origen obrero. Todos son de clase alta, porque si no, no se puede ser político ahí. Porque no se inspira respeto y no se valora su conocimiento. Y de alguna manera nos pasa a todos, que cuando os pasa mucho a los alumnos, a vosotros. Porque a mí me hace mucha gracia que cuando veo las encuestas, me encuentro con frases como, debe saber mucho porque no se le entiende nada, de un profesor. Y claro, ¿cuál es la impresión que da? Que si la persona que está hablando utiliza palabras complejas, vocablos raros y tiene un determinado tono, sabrá sin duda mucho. Y ese es un efecto que se causa. Mientras que si el profesor o profesora utiliza palabras normales y un vocabulario y una forma de hablar más normal, normalmente
no salen las encuestas de valoración como que sea un docente que conoce su materia. Ya sabéis que es una de las preguntas, ¿no? Eso lo hemos estudiado y es una cosa clarísima. Pensamos que no nos afecta, pero sí afecta a todos. Entonces, cuando sale un determinado político en televisión hablando de una determinada manera, cuando habla de una forma muy vulgar, es percibido de forma negativa. Hay veces que se hace intencionadamente. ¿Qué es lo que hace Miguel Ángel Revilla, por ejemplo? Hacer un habla falsamente aldeana. Cuando quiere lo hace, según, pero eso que le sirve para conectar con mucha gente, también sirve para que mucha gente automáticamente le valore negativamente en el plano intelectual. Porque si un tío que habla así no puede ser muy listo. Es un pensamiento inconsciente, pero está. Y eso es la valoración social de la lengua. ¿Más o menos claro? Yo, como os digo otra vez, tampoco es tan complicado esto. Cada uno tiene unas ideas básicamente resumidas, claras y muy concretas que luego aplica. Bernstein, en este caso, es código elaborado, código restringido. Habla elaborada, habla restringida. La lengua, en este caso el habla, como instrumento de diferenciación social. Y los efectos que en la escuela tiene utilizar determinadas hablas. Y en su momento, los estudios de Bernstein sirvieron para hacer una serie de cambios en el sistema educativo, o al menos en una parte del sistema educativo británico. Y ahora nos sirven para tener presentes las posibilidades y las dificultades que nos da el habla de los alumnos. Y por eso, una de las cosas que tenemos que saber cuando empezamos a dar clase es qué dominio lingüístico real tienen nuestros alumnos. Ahora mismo estamos hablando del problema de los analfabetos funcionales. ¿Os han hablado de ello? Un analfabeto funcional es alguien que sabe hablar y escribir, pero que tiene grandes dificultades para escribir lo que está pensando. O sea, sobre el papel sabe escribir. Tú le pones y escribe. Ahora, para redactar un texto que diga algo, no sabe cómo empezar ni cómo seguir. Y sabe leer formalmente, pero un texto complejo tiene problemas para interpretar lo que dice. Un texto largo. Entonces, ese analfabetismo funcional es interesante, socialmente hablando. Porque, ¿de qué viven los bancos? Del analfabetismo funcional que hace que no comprendamos el contrato que estamos firmando, y por eso hay gente que firma planes de pensiones que les perjudican o invierten en cosas que no les vienen bien. Eso es una relación de poder que viene derivada de la lengua. Cuando la gente no es analfabeta funcional, cuando no es plenamente alfabetizada y sabe leer un texto y lo entiende, pues le van a engañar menos en contratos. Ahora hay una estafa, que no sé si os habrá pasado a alguno, que no es una estafa, y sí lo es que van agentes a las casas de las personas mayores diciendo que les van a hacer una revisión de la caldera gratis. Y lo que firman las personas es un cambio de compañía de suministración de gas. No se dan cuenta de lo que están firmando porque no lo ven bien. Le dicen, no, es que el cambio es gratuito, es una vez al año, es una subvención, tal, todo eso es verdad. Pero también es verdad que para hacerlo hay que firmar un cambio de compañía suministradora de gas. Ellos no se dan cuenta, lo firman y han cambiado. ¿Por qué? Porque no hay una alfabetización total. Hay un analfabetismo funcional que hace que no se entienda el texto escrito. Pues de eso habla Bernstein, de la diferencia que se establece por el dominio de la lengua. Muy bien, hasta el jueves.
Hasta el jueves. Adiós. Adiós. Una